Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la clase. Vamos a ver la clasificación de los tipos de fuentes que hay, las fuentes formales. Vamos a empezar por las fuentes formales directas e indirectas. A ver, vamos a recordar el concepto de fuentes formales y ahora les voy a dar la palabra al equipo de la sala A1 o 2 y al equipo de la sala 3. Les di 10 minutos, 10 minutos. La verdad que tampoco era... vayan... Entonces, recuerden, excepto Jesús Camarillo, que nunca contestó, ni se integró a ninguna sala, y todos los demás van a tener como participación. Entonces, vamos a... 10 minutos es suficiente, no es tan difícil. Las fuentes formales, recuerden, vamos a recordar el concepto, son los procedimientos, ¿no? Son este tipo de procesos, de procedimientos, actos a través de los cuales algunas reglas, algunas reglas se establecen, se establecen reglas, pasos, para que se creen normas jurídicas, ¿no? Se puedan crear o se puedan interpretar. En este sentido, tiene mucho que ver, como ya dije, con la validez, con la legitimidad, no vamos a recordar todo eso. Y evidentemente siempre es la autoridad, las autoridades, sea por ejemplo una comunidad indígena, o sea el Estado, un Estado, la que se encarga de establecer esos procesos y de llevarlos a cabo. Ahora, no obstante, también pueden participar los particulares, no obstante, también pueden participar diferentes personas jurídicas. Ahora, ellas terminan, las fuentes formales son los procesos que terminan en, al final, un producto, y el producto va a ser una norma jurídica, puede ser una ley, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes ahora nos expongan o comenten? Es justamente a partir del concepto de fuentes formales que están clasificadas a la vez en directas e indirectas, cuál es el concepto de fuentes directas, fuentes formales directas, cuáles son sus tipos y tratar de pensar en un ejemplo de cada uno. Entonces les doy la palabra a los que fueron a la sala 2, que los tengo aquí apuntados. Vamos, o quién va a exponer o cómo va a estar el asunto. Pues bueno, casi no nos pusimos casi de acuerdo, profe, pero no sé, yo di un punto de vista, Ok, pero no sé si esté bien, a ver. muy bien. Este, bueno, las fuentes formales directas dicen que producen normas jurídicas, en lo cual entra la legislación. Y no sé, yo di un ejemplo como la despenalización del aborto, ¿no? Podría ser, entraría en la legislación. Que bueno, dice que la legislación a través del proceso legislativo se producen leyes. Pues bueno, la despenalización pues ya es una ley, ¿no? En Que este una caso no es una ley, es una jurisprudencia, no sería una fuente ley, formal. La de México no, la de México no es una ley en sí, es jurisprudencia, porque o, fue un acuerdo de la Suprema Corte. o, Pero es la que produce normas jurídicas, estoy de acuerdo ajá, contigo, está bien. Ajá. Y más bien una fuente formal directa es directo. justamente esos procedimientos que producen normas jurídicas. En eso estamos bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quieren aportar? Adelante, adelante, Eduardo. Es- Bueno, no sé bueno, si tratar de Eduardo no ha entender. terminado. Eduardo primero y después a ver, y después Gabriel. A ver, vayan levantándome la mano para verle las palabras aquí, por acá, no hay ningún problema. Claro. Por ejemplo, en tratado internacional podría ser, no sé, lo del tratados con ay, sí, con la ONU sobre el cambio climático, por ejemplo. A ver, estoy de acuerdo, pero estábamos primero en el concepto de fuente formal directa, ¿vale? Después Ajá, vamos a ir a los tipos de fuente formal directa, ¿sí? ok, ok. Ya tuviste el concepto. Ahora, Ah, vamos a desmenuzar el concepto y después a los tipos de fuente formal directa. No es decir, bueno, en tal cosa,
No, me tienen que decir la clasificación, cada una, y de cada una se va a ir poniendo un ejemplo. Por Ok. tanto, vamos a organizarnos un poquito. A ver, Gabriel, adelante. Sí, bueno, es que igual yo iba a mencionar las otras fuentes directas, digo, aparte de la legislación, como, bueno, es la costumbre, lo que mencionó mi compañero anteriormente, que era, bueno, los tratados internacionales y las normas jurídicas individualizadas. Y yo le quería comentar, bueno, de la costumbre, un ejemplo, no sé, que desde la otra vez también lo quería comentar. Entonces, si es posible hablar del derecho consuetudinario, como se maneja en Inglaterra, en otros países y también como en Estados Unidos, que se maneja su sistema jurídico a base de, pues, de precedentes jurídicos precisamente y que tienen que ver con la costumbre. No, el precedente no es del common law no es una costumbre. El Ok. precedente, no, no, de hecho eso es un error doctrinal. El Le, precedente leí mal. del common law es una decisión judicial. Eso no es una costumbre. Eso se originó históricamente en los años 1100, con los writs, que sí fueron como decisiones judiciales en función de costumbres. Pero no, ni tanto, ¿eh? No, 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 no. Esa no es Ok, el ok. concepto, es un error. Sí, lo leí, por eso que también igual lo quise comentar para que me aclare eso. A ver, Gracias. las 4 tipos de fuentes formales directas son la legislación, la costumbre, los tratados internacionales, las normas jurídicas individualizadas. ¿Quién me dice qué es cada uno? Delfina, adelante. Tienen que organizarse, tienen que ser, la idea también es que tuvieran tiempo, no solo de decirlo, ya hay cosas que ya lo estudiaron, la cosa era organizarse y decir, a ver, yo doy el concepto de fuentes formales directas, yo digo cuáles son, yo digo cada uno que dijera el concepto de que tuviera que ver con cada una y después poner ejemplos. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo a hacerlo, no pasa nada, está muy bien. Delfina, Sí, profesora. Bueno, en cuestión de la legislación podríamos poner al poder legislativo en la cual creo que pasan todas, el proceso de cómo formar una ley para hacer subida a la Constitución. Bueno, también en la subir costumbre a la podría, Constitución, dijiste subir a la Constitución, no, no, bueno, las leyes no ajá, suben a la Constitución, bueno, que es, las leyes son leyes. digamos que cuando hacen el proceso uy, se me fue que aparece en la Constitución, reformarlas, ¿no? También Puede es ser. esa parte, Ujú. cuando las estudian y como ya no, en la actualidad ya no ya no coinciden con la actualidad y ya digamos que de alguna forma están un poquito atrasadas, entonces las reforman para de alguna forma actualizarlas y que coincida con el actuar de, de una sociedad, ¿no? En la costumbre yo la entiendo como esta parte en la cual y ni el texto nos lo dice, es la repetición de acciones, ¿no? Pero ahí yo también podría decir que esta repetición, y yo creo tomando un poquito la idea del compañero, en base a la despenalización del aborto, creo que también fue algo que en la sociedad fue muy reiterativo, a lo mejor sí de una forma que no eran las correctas. Y también creo que el, el que muchas mujeres se vieran en la necesidad de hacerlo ilegalmente, grupos que se manifestaban, llevó a que esa costumbre, vaya, esa repetición de hechos, pues llevó a que se hiciera a través, como usted dice, a lo mejor de la jurisprudencia, pero fue una costumbre al final. Yo lo veo así, al final, de que pues fuera de ya un hecho que el aborto ya no fuera penado, ¿no? Eh, como el tratado internacional, creo que yo lo entiendo como estos acuerdos que se llevan entre los diferentes estados. Para ello hay que formar parte de este grupo
en la cual están los diferentes estados, en los cuales en ocasiones tienen reuniones tanto económicas, ambientales, y ahí se ve todo lo que en su momento está aconteciendo mundialmente y se llegan a acuerdos. Y el compañero ahí tenía como que un punto en el que sí, se llegan a acuerdos, por ejemplo, lo que ahorita está, digamos, de alguna forma se está manifestando, pues es el medio ambiente y cómo el impacto del ser humano ha afectado no solamente, creo que ya una sociedad, sino también el hecho de que hay que comenzar a cuidar el medio en el que se vive para poder seguir creciendo económicamente. No lo hacen, yo creo, tanto por un medio ambiente sano, sino más bien por un medio económico en el cual se preocupan, creo que más en esa parte. Bueno, Delfina, a ver, ¿y las normas jurídicas individualizadas, cuáles serían? ¿Las tienes claras o no? No. No, esas sí no, profesora, no Bueno. las tengo claras. Bueno, Ajá. gracias Delfina, muy bien. A ver, Ana Lidia nos dice que es de ese grupo y estaba en ese grupo. La primera fuente formal, directa y por excelencia es la legislativa, el procedimiento legislativo. Porque acuérdense que es un procedimiento. Entonces, uno siempre va, no, que es la ley, no, es el procedimiento legislativo, de donde salen leyes, ¿ok? Es el procedimiento legislativo donde se crean las leyes. Bueno, eso es un proceso legislativo, así lo dice el texto, proceso legislativo donde se producen leyes, ¿no? ¿Qué cosa es una ley? Una norma jurídica general y abstracta. Es decir, no es una norma específica, es una norma de obligatorio cumplimiento y es general regularmente. La legislación es la principal fuente del derecho, ese proceso legislativo es la principal fuente del derecho en casi todos los sistemas jurídicos románicos, ¿no? De derecho escrito, como es casi toda América Latina, casi toda la Europa continental y Asia, Eurasia, todo Rusia, etcétera, casi todas tienen esta misma fuente, este proceso legislativo. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo del proceso legislativo en México? Pues el de la Cámara de Diputados, el del Senado, el Congreso de la Unión, ¿ok? De donde se emanan leyes. ¿Qué otro ejemplo tenemos en México de proceso legislativo? A ver, ¿quién me dice? Para avanzar un poco. ¿Quién me dice otro ejemplo de proceso legislativo? A ver, del equipo 1. O del 2. Ana Lidia, esto, ya leí lo de tratados internacionales, ahorita lo voy a exponer. ¿Quién me dice? Otro ejemplo de proceso legislativo que no es el del Congreso de la Unión. En México existen más procesos legislativos que no solamente el del Congreso de la Unión. A ver, Gabriel, adelante, muy bien. ¿Podría ser los órdenes y decretos que hace el presidente? De hecho, sí, tienes toda la razón, porque justamente él tiene iniciativa legislativa como poder ejecutivo, Ajá. tienes toda la razón. Y es todo un procedimiento. Él genera, tiene la facultad de hacer esto, ¿no? Sobre determinados asuntos y hacer un decreto en específico y mandarlo a que se promulgue, a que se publique, etcétera, etcétera. Muy bien, Gabriel, muy bien. Sí, ¿Qué tiene otro, razón. qué otro proceso legislativo? Todo el poder ejecutivo hace normas jurídicas, ¿eh? No solo las aplica, las hace, porque tienen la posibilidad de hacer este tipo de cosas de decretos. Incluso hay muchas normas, hay muchas leyes que todo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, resoluciones internas, todo este tipo de cosas que ellos van haciendo, esos son procedimientos legislativos también, pero ya internos, ya dentro de una secretaría o las que hace el Ejecutivo General, las secretarías, o también las que hacen los órganos autónomos, por ejemplo, la UNAM, ¿no? O la UACM. La UACM tiene un consejo universitario y se dicta sus propias normas, ¿no? Eso también es un proceso legislativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que había pluralismo jurídico estatal? Ese es un ejemplo de pluralismo jurídico estatal con un proceso legislativo interno como es el de las universidades autónomas, que se dictan sus propias normas, ¿no? Entonces, ahí hay un procedimiento legislativo y justamente es como la fuente del derecho fundamental. De hecho, no puede legislar, por ejemplo, en la UACM
Ahora nosotros decimos en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir de ahora nosotros nos vamos a dar una ley nueva, un nuevo estatuto, una nueva forma de ver la universidad. Pues no, tú no tienes prerrogativas para eso como colegio. Es el Consejo Universitario, ¿sí? Por eso Profesora, siempre, espérate, por eso siempre hay una autoridad, pida la palabra, levante la mano. Por eso siempre hay una autoridad que tiene la autoridad de hacer determinadas cosas, ¿vale? ¿Quién pidió la palabra? Porque no la ha pedido todavía. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién es la que quería decir algo? Porque interrumpe, pero después no toma la palabra. Toma la palabra. ¿Quién fue? ¿Elena? ¿Olivet? ¿Quién fue? ya, profesora, perdón. Entonces, No, es que se trabó mi micrófono. bueno, Quería decirle que si también la presentación de las iniciativas de alguna ley o un decreto también forma parte de el proceso legislativo. ¿de Pues, dónde estás hablando? ¿mande? ¿Iniciativa de un decreto, iniciativa de una ley en dónde? Ante la Cámara, no, mm, ante, no, Es lo que estamos diciendo, por tanto, creo que no sí, estás atendiendo bien, pero es lo no, que sí, estamos diciendo. Pero es lo que estamos diciendo, sí. justamente. Es que eso es lo que estamos diciendo. No, no sé si lo entendiste. ¿Lo entendiste? Justamente, el proceso legislativo es todo ese procedimiento que se da en la Cámara de Diputados. Tú acabas de decir, la presentación de una iniciativa, exactamente. Para hacer un procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, hay que presentar una iniciativa mediante las comisiones, etcétera, etcétera. Es un procedimiento que vamos a ver aquí en esta clase para que lo sepan, lo conozcan. Y después es en la Cámara de Diputados, en los senadores, pero también Gabriel señalaba, pero también el presidente aprueba decretos, claro, tiene como, se llama iniciativa legislativa. Una cosa es la iniciativa legislativa, es que puede presentar en la Cámara iniciativas de leyes, pero también es que puede emitir decretos por sí mismo como facultad el Ejecutivo, la Presidencia de la República. ¿Está bien? Puede emitir decretos. Y eso es fuente de derecho, es una ley también. Con categoría de decreto, no está por encima de las leyes, está por debajo de las leyes, pero tiene fuerza, tiene la misma fuerza. Y eso es importante, ¿está bien? Todo eso, pero nos falta un procedimiento legislativo en México. Y también les hablé de que los organismos autónomos se dictan sus propias normas y tienen sus propios procedimientos legislativos. El ejemplo es la UACM con el Consejo Universitario, mediante un proceso legislativo. También hay comisiones, se generan iniciativas, se discuten, se presentan, se aprueban o no. Pero hay otro en el país que no me han dicho, que es muy importante, no solamente el que está a nivel federal. ¿Cuál es los otros procesos legislativos? A ver, ¿quién me dice? En México. Estamos en la ley, procedimiento legislativo, no la jurisprudencia. Fuentes formales directas. Luego entonces, ahí ya dijimos que es el proceso legislativo, la costumbre, los tratados internacionales y las normas jurídicas individualizadas. No son otro tipo de fuentes formales. Las indirectas son otras. ¿Quién me dice cuáles son cuál es el otro proceso legislativo de México que no han mencionado? A ver, si se dan cuenta. A ver, Gabriel, muy bien, adelante. No sé si podrá ser también que nosotros como ciudadanos podemos proponer leyes. Me parece que con una participación del 0.13% del total de la lista nominal. Estoy de acuerdo, pero eso lo haces ante las cámaras de diputados. ¿Y ante qué otro lugar Ante el lo podemos Congreso. hacer? Ya. ¿Cuál es el otro proceso legislativo que existe? Está bien, estás diciendo quién tiene iniciativa legislativa, pero nosotros por sí mismos podemos proponer, pero no las podemos aprobar. A ver, Janet. El tratado internacional también No, está ahí. no. Los tratados internacionales se aprueban dentro de las cámaras y sí, pasa por un proceso legislativo, pero no es el tratado en sí. El tratado tiene un procedimiento legislativo, sí, pero en la ONU, pero yo estoy hablando del de México.
chicos y chicas, son compañeros y compañeras, son capitalocéntricos a más no poder, superfederalistas, y los estados no tienen procesos legislativos. Los estados no tienen procesos legislativos. La Ciudad de México no tiene una asamblea legislativa. El estado Morelos no tiene una asamblea legislativa. Ahí hay un proceso legislativo. ¿Dónde están? ¿Están perdidos o qué? Oigan, hey, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, Delfina, ¿estás levantando la mano? Sí, profesora. Sí, adelante, Bueno, adelante. lo busqué así como rápido, un poco más son como también esto, los contratos, ¿no? Los testamentos o algo No, así. no estamos, ¿No? estamos en la legislación, no estamos Es que esa no, en las normas normas jurídicas, jurídicas individuales. estamos en el proceso legislativo. Es que los tengo que cortar en lo que van a exponer porque si no mezclan los temas y así es confuso. ¿Cuáles son los procedimientos legislativos de México? El del Congreso de la Unión, los de los estados, todos los estados tienen procedimientos legislativos porque tienen una cámara estatal. Tienen una asamblea legislativa estatal. Todos los estados de México, porque somos federales. Congreso de la Unión a nivel federal, y ahí hay un procedimiento legislativo también, ahí se aprueban leyes. Son leyes estatales. ¿Sí? Las cámaras locales de los estados, muy bien, Ana Lidia. Y también todos los que fuimos, lo que Gabriel comentó, el presidente de la República puede aprobar decretos. En el nivel ejecutivo, de hecho, se pueden aprobar muchas Todavía no normas. salimos de la primera. Exacto, no salimos de la primera. Exacto, no hemos salido de la primera. Exactamente. Delfina. Bueno, vamos a la segunda, porque Delfina ya está apurada. La segunda sería la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Nunca dijeron el concepto. Siempre se fueron a los ejemplos y nunca dijeron el concepto. Pero Delfina lo mencionó. Es la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa y apareciendo como normas obligatorias. Para tener relevancia jurídica debe ser reconocida por el derecho, lo que hace ser fuente supletoria y delegada. A ver, realmente la costumbre en México está en el país está sobre todo prevista a nivel civil comercial. No en materia penal, jamás en materia penal, sino a nivel civil. En la medida en que desde el punto de vista del derecho civil se hacen cosas, porque como es por voluntad de las partes, se hacen cosas comercialmente, que entonces llega un momento en que son aceptadas jurídicamente. Y lo van a ver, cuando se habla del Código de Procedimiento Civil, van a ver en los primeros, el Código Civil federal, van a ver en los primeros artículos, son como 20, 15 o 20 por ahí, que son principios, y lo dice la costumbre fuente de derecho para el derecho civil. En penal no, se imaginan que tengamos la costumbre de arrancarle un dedo a una persona, a una comunidad, o entonces a partir de ahí tenemos que empezar a poner esa sanción, que es mutilación. No. En penal, siempre, en derecho penal se prevé que no haya costumbres. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho como protección a las personas es justamente que esté todo por escrito, ¿no? Y entonces, y todo por escrito implica en la actualidad, pero incluso hacia atrás también, retroactivamente. Porque no puede ser que tú hoy tengas un delito, eso es un principio que se estudia después en derecho constitucional, que es el principio de retroactividad de las leyes o irretroactividad de las leyes, que quiere decir que en las leyes penales, por ejemplo, siempre son aplicables en función de que son vigentes. Cuando hay un delito que es reformado, como dijo Delfina, las leyes se reforman, exacto, es reformado y ya deja de ser delito, todas las personas que están presas por ese delito tienen que salir de prisión, porque siempre es beneficio de la persona, en este caso privada de la libertad, ¿no? O con sanción. Y si la persona, y si por ejemplo yo hago determinadas acciones hoy y eso no es delito, y mañana constituye un delito, nadie me puede meter preso porque hoy yo lo hice, porque nunca puede ser irretroactiva la ley en el tiempo, nunca puede ir hacia atrás en el tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver si les pongo un ejemplo. Háganse la idea que a partir de mañana la posesión de divisas en México, de dólares y de divisas que no sea el peso mexicano, se convierte en una ilegalidad, ¿no? Y es un delito. A partir del 1 de noviembre.
bueno, yo a lo mejor tengo dólares en la mano, voy y los cambio hoy y no pasa nada. Pero a partir del 1 de noviembre ya no puedes tener, hacer circular esa moneda porque es ilegal y es un delito. Pero nadie te puede acusar por haberlo hecho el 29 de octubre, el 30 de octubre, el 28 de octubre. ¿Sí se entiende? Nunca es, la ley penal nunca es irretroactiva, nunca es retroactiva en el tiempo, disculpen, retroactiva en el tiempo, nunca va hacia atrás. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, y esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque cuando se habla de costumbre, la costumbre es un actuar consuetudinario que no está escrito y que llega un momento en que se pone por escrito. Entonces no puedes jugar en materia penal con ese tipo de procesos, ¿vale? Entonces para el Estado mexicano la costumbre está en derecho civil. Ignacio, te doy la palabra. Ah, sí. Creo que de hecho leí ayer bueno, más o menos vi una noticia de que ya todos los que no están de altas en el SAT, no, digo, los jóvenes que no tengan RFC ya va a ser delito. Bueno, no sé si eso va a ser Sí, así, sí, no tanto sé. como un delito fiscal, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no sé si va a ser así, pero si es así, por ejemplo, te tienen que dar un tiempo, ¿no? No a partir del 1 de noviembre. Entonces tú tienes que irte a inscribir. Si pasa al 2 de noviembre y no te has inscrito, ya te pueden imputar un delito. Y si lo haces en este periodo, jamás y te lo pueden imputar. Incluso puede haber causas de fuerza mayor. Me imagino que hay formas de hacerlo, no lo sé. Pero sí, los delitos cambian también. Bueno, seguimos. El tercero, tratados internacionales. También a ver, primero, procedimiento legislativo que nos lleva a las leyes, a las normas jurídicas generales y abstractas, la constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, etc. La costumbre, ya la vimos. Sobre todo se da en derecho civil con respecto al Estado mexicano. Y los tratados internacionales, que es un acuerdo que se rige entre estados. A ver, los tratados internacionales pueden ser comerciales, como dijo Delfina, entre dos países, pueden ser bilaterales, dos países bilaterales, o pueden ser trilaterales, tres países trilaterales, o pueden ser un tratado regional, no sé, por ejemplo, el Telecan, que ahora es el TEMEC, tratado MEC, es trilateral, pero puede ser un tratado que, por ejemplo, la CELAC, la convención, lo que se acaba de ahora sesionar en México, que México tenía la presidencia pro tempore siempre es temporal, porque las presidencias se rotan, que es la CELAC es el consejo, ahora no recuerdo si es consejo de estados latinoamericanos y del Caribe. La CELAC, exactamente, la CELAC se basa en tratados y es un acuerdo preintegracionista, es como, la comunidad, disculpen, comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. De hecho, es preintegracionista, pero los estados están ahí por su propia voluntad. Realmente es un mecanismo intergubernamental, de ámbito regional. No está suscrito con un tratado específicamente. Pero puede ser Mercosur, es un tratado, que son los tratados estos comerciales hay muchos. Mercosur, por ejemplo, estoy pensando en otros, hay varios en Centroamérica con respecto al sur, en Sudamérica hay varios, y también se pueden desintegrar fácilmente. Ahora, los otros son tratados internacionales vinculados a la Organización de Naciones Unidas o al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos sí son tratados en los cuales ya hay un proceso de voluntad y de discusión mucho más fuerte en estos espacios, donde hay una propuesta, hay discusiones, y una vez que la Asamblea General de la ONU aprueba el tratado, que puede ser un tratado, una declaración universal de algo, no sé, de medio ambiente, de pueblos indígenas, contra la discriminación de las mujeres, la CEDAW, la Convención del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos
económicos, sociales y culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que va a hacer es que los estados las suscriben, las firman, ¿no? Una vez que las discuten, la Asamblea la aprueba, se firman. Y ahora sí, cada estado tiene su procedimiento interno para que sean los tratados parte del orden interno o no. En el caso mexicano, ya está por el artículo 1 constitucional, que una vez que México tiene un procedimiento para aprobar el tratado, lo firma en la ONU, por ejemplo, y después pasa a México, pasa por el Senado lo ratifica, y entonces una vez que el Senado ya lo aprueba, lo ratifica, es que es parte del orden interno. Y ustedes dirán, pero ahí entonces está pasando por el procedimiento legislativo. Sí, pero es especial, no pasa por todos lados y además tiene que salir de un organismo internacional porque tú no apruebas un tratado por ti mismo como Estado, ¿no? Tú no generas el tratado tú mismo. Lo puedes generar con otros estados, pero si es a nivel internacional se hace de esta manera. Entonces, los tratados internacionales y esos procedimientos también son fuentes formales directas, más en México, que lo dice el artículo 1 constitucional. Dice, el artículo 1 constitucional plantea que todas las personas gozamos de derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos que están aprobados en esta constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos, ratificados por México. Entonces son fuente formal directa de derecho. Delfina, te doy la palabra y para ir terminando. Ahora, las de normas jurídicas individualizadas, ¿cuáles serían? Que creo que es lo que vas a explicar. Adelante. No, profesora, yo quería preguntarle sobre los tratados. ¿Sí, sí se puede? Sí, adelante. Es que ustedes mencionan que, bueno, mi duda es ahí. Ya los firmó ante la ONU México, ¿no? Y usted dice que pasan por el proceso ante el Senado. ¿El Senado los modifica conforme pues, sus leyes de México de alguna forma o lo pasa directo así sin modificación alguna? No los puede modificar de ninguna manera porque eso está aprobado por otra instancia, que en este caso es el sistema de la ONU, pero sí puede hacer reservas. Por ejemplo, México tiene reservas hechas a la Convención contra Genocidio, a una de sus cláusulas que tiene que ver con que no fuera, sí, muy bien Ana Lidia, y sí estoy viendo todo lo que pusiste también de tratados, etcétera, que no recuerdo cómo dice el artículo, pero cuando lo lees se nota mucho que tiene que ver con que México no fuera juzgado, el Estado mexicano, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de genocidio vinculados a los políticos, México tiene una reserva ahí. Y eso está vinculado al 68, al 1968, a la muerte de los 200 estudiantes, de los más de 200 estudiantes de Tlatelolco. Entonces, cuando México firmó la convención, hizo la reserva a exprofeso, pero lo hizo. Pero la reserva no es aplicable para mí, este pedacito. Pero regularmente en los derechos humanos, en los otros derechos humanos no hay esas reservas. Y no los puedes modificar, porque tú no los apruebas. Solamente o lo aceptas y lo ratificas, que es como se dice, o no. ¿Vale? Bueno. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Puedes hacer? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, las normas jurídicas individualizadas es la última fuente formal del derecho directa. ¿Qué es esto? Aquellos actos de autoridad o de los particulares que efectivamente generan normas jurídicas, pero no de aplicación general como la ley, los tratados internacionales y la costumbre, son individualizadas o interpartes. A ver, un ejemplo de esto, ¿cuál es? A ver a quién se le ocurre, a ver. ¿Quién me dice? Gabriel, muy bien, adelante. Me encanta que sean propositivos. Podría ser, no sé, a lo mejor una sentencia penal. Ya así como tal, que termine el juicio. Pero me estoy preguntando si unas sentencias, la verdad que sí te genera una obligación jurídica, evidentemente. No me queda tan claro. A ver,
No me queda tan claro. Porque lo que me queda muy claro son los contratos. Por ejemplo, si tú y yo, Gabriel, hacemos un contrato de compraventa por un, no sé, por un inmueble, y tú, sabemos, hay una serie de normas que están establecidas en el Código Civil, porque el contrato de compraventa te dice que en general es la compra de un bien por el intercambio, por su intercambio monetario, ¿no? Eso es lo que te dice. Entonces, Claro. eso es lo que tú tienes que cumplir, pero tú y yo lo podemos pactar como querramos, ¿sí se entiende? Y eso Ajá, genera yo lo una norma. mencionaba por el, Exacto. Sí, dime. Adelante, adelante. no, yo lo comentaba por aquello como de acto de la autoridad, ¿no? Sí, estoy pensándolo porque estoy pensando si puede ser una sentencia, claro, si tiene esa característica individualizada, pero no me queda tan claro. Estaba pensando, Ajá, por ejemplo, cuando una norma individualizada también puede ser cuando dan un premio. Por ejemplo, que el ejecutivo de un premio o la Secretaría de Cultura de un premio y entonces al darte el premio, por ejemplo, el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Nacional de Cine, el Premio Nacional de Literatura. Eso en sí es un acto jurídico y son muy individualizadas. En esa yo estaba pensando más. Pero tú ya. tienes razón, una sentencia, lo que estoy es pensando está ahí creándose el derecho o se está aplicando, ¿sí me entiendes? Es lo que yo veo diferente, Gabriel. Claro, porque a lo mejor nada más la creación sería como indirecta, como una jurisprudencia, ¿no? Quizás. La creación en el Poder Judicial, cuando hay contradicciones, son las jurisprudencias. Ahorita Ajá, vamos a ella, y ahí sí hay un ámbito creativo, y sí es cuando hay jurisprudencia, pero la jurisprudencia se genera porque hay contradicciones, porque hay lagunas, por eso, pero claro. no Y se ya no sería genera. directa. Esa jurisprudencia es indirecta, así está clasificada, Ajá, pero, pero la sentencia en sí sí es un acto jurídico, eso no me queda la menor duda. Pero ¿es sí, sí, es creación cierto. del derecho o es aplicación del derecho? Es aplicación del derecho, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, ah, son resoluciones administrativas, pues sí, sentencias y resoluciones judiciales. Estaba buscando los ejemplos que estaba dando el Ah, ya. autor. Y otros actos jurídicos de particulares, por ejemplo, convenios, contratos, testamentos. El testamento, claro, también es un acto jurídico individual. Por ejemplo, si ustedes dejan un testamento a algún familiar de ustedes y fallece, es un acto jurídico que te va a generar después derechos y obligaciones, completamente. Y es completamente individual. Y si es una creación jurídica el testamento. Pues sí están diciendo que la sentencia, a mí no me queda tan claro, la verdad. Pero bueno, vamos a irnos por lo que dice el autor, no vamos a romper esto, porque para mí una sentencia sí, claro que es un acto jurídico. A ver, una resolución administrativa, que una secretaría establezca algunas reglas para algo, ¿no? Por ejemplo, los protocolos para la pandemia, que fueron de aplicación general. Se hicieron a nivel federal y debían aplicarse a nivel local. Y fíjense, también ahí en México hay muchos problemas, porque como somos federales, entonces había estados que estaban en contra, que si el semáforo, porque fueron protocolos, así se va a medir. Y al final aceptando, aunque lo fueron aplicando también de manera autónoma, porque muchos estados aplicaron de manera autónoma. Por ejemplo, cuando hubo rebrote, ahora en el verano, que la federación llegó a decir que, oigan, hay un rebrote, realmente estamos en rojo, y la Ciudad de México dijo, no, nosotros estamos en naranja, ¿entiendes? Y después también flexibilizó las formas de leer el semáforo, y dijo, no, estamos en naranja, pero sí se va a seguir todo abierto, etcétera, etcétera. Después se pasaron como 15 días a rojo, y siguió todo abierto. Como que flexibilizaban las normas, son normas flexibles, pero bueno, volviendo en sí, todo eso son resoluciones y actos administrativos que se hacen por determinadas situaciones, además de todas las que se hacen cotidianamente. Eso es fuente de derecho, en eso estoy de acuerdo. Ahora, pero son muy específicas, por eso se dicen normas jurídicas individualizadas. Eh, También se plantean las sentencias y resoluciones judiciales. Yo ahí tengo mis dudas porque para mí sí es un acto jurídico, es un acto en sí, es el acto jurídico. Después de esta unidad vamos a ver
una unidad que se llama los conceptos jurídicos fundamentales. Ahí vamos a ver el concepto de acto jurídico. Si es un acto jurídico en sí, emitido por una autoridad, pero mi criterio es aplicación del derecho, no es creación del derecho. Pero bueno, también hablamos que, ahora me estoy recordando que el concepto que trata Manuel Álvarez Ledesma, este autor, es que las fuentes del derecho no solo es creación, también tienen un ámbito de aplicación e interpretación. Pues entonces estaríamos de acuerdo. Y los actos jurídicos particulares, como los que acabo de decir, ¿no? Un contrato, un convenio, un testamento, etc. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Y vamos a darle la palabra al equipo de la sala 3 para que nos digan concepto de fuentes formales indirectas, qué tipo de fuentes son, y después y los conceptos de cada tipo de fuente formal e indirecta, y después un ejemplo, ¿vale? Nos demoramos un poquito con el primero porque no puse a lo mejor bien la metodología, pero más o menos ya tenemos una idea. En otros momentos hacemos de nuevo. A ver, Luz. Empezamos con Luz, pero que hablen varios, ¿eh? Yo tengo apuntado quiénes son los que estaban en el equipo. En el primer equipo hablaron Eduardo, Gabriel, Delfina, Ana Lidia. No se me fue más nadie, ¿no? ¿Quién más? Más nadie habló del primer equipo. Ah, Erika también participó acá. Erika. Y ya, más nadie. Bueno, Luz, adelante, fuentes formales e indirectas. Sí, profesora, pues tenemos que las fuentes formales indirectas son procedimientos de formalización del derecho y es indirecta porque coadyuva en la elaboración, interpretación, orientación y estudio de la norma y de los sistemas jurídicos. Muy Es bien. decir, orientando, interpretando e integrando, y dice que estas no producen normas jurídicas. Dentro de estas tenemos a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho, perdón, los precedentes judiciales y la doctrina, que mis compañeros le comentarán más al respecto. Perfecto, muy bien, Luz. Pues entonces no producen derecho, ¿vale? Sino nos ayudan a los procesos de aplicación e interpretación, ¿no? Y a ordenar también el derecho, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? A ordenar también el derecho, porque sí nos ayuda a ordenar un poco todo. La jurisprudencia sobre todo nos ayuda mucho en ese sentido. Y igual los principios, etcétera. Muy bien. Muy bien, Luz. ¿Lo puedes repetir de nuevo el concepto para que quede claro tú misma? Lo dijiste muy bien. Sí, profesora, dice que son procedimientos de formalización del derecho. Ajá. Y es indirecta porque coadyuva en la elaboración, interpretación, orientación y estudio de las normas y de los sistemas jurídicos, orientando, interpretando e integrando. Y por último mencioné que estos no producen normas jurídicas. Ok. Sí, nos ayudan a ordenar, nos orientan, integran, es un poco lo que yo dije, ordenación, interpretar estas normas. No, son procesos de formalización, sí tienen siempre un proceso de formalización, eso es importante. Y bueno, no producen normas jurídicas. Muy bien, ok, a ver, ¿quién me dice? De los tres, ¿quién me va diciendo cuáles son las indirectas y cuáles son sus conceptos? Maestra, por ejemplo, sobre la jurisprudencia, encontramos que es sin duda la fuente formal indirecta más importante, pues esta cumple con una doble función, como mencionaba, porque además de generar normas, normas jurídicas en un sentido estricto, también comporta el propósito principal de ser coadyuvante, o sea que tanto como las formas como también debe de administrar o observar su aplicación por parte de los mismos jueces y así. Ok, a ver, aquí Luis B. Vaquero nos dice, gracias Luis Escalona, nos dice, la jurisprudencia es el conjunto de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o fallos de los jueces o tribunales. Lisbeth, no sé si exactamente es lo que se encuentra justamente ahí, a ver. También Carla dice que las fuentes formales indirectas son la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. Muy bien, Carla, exactamente, son esas tres, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.
Sí, Luis, estoy un poco de acuerdo contigo, pero a ver, podríamos ser un poquito más claros, porque es muy importante el tema de la jurisprudencia. A ver, Luz, no sé si quieres volver a intervenir. Sí, profesora, nada más para completar lo que dicen mis compañeros. Sí. Quisiera comentar que la jurisprudencia está conformada por la sentencia o conjunto de sentencias y estas poseen el carácter de norma y las podemos observar claramente en las decisiones de la Corte cuando se definen controversias. Ok, exactamente. Y el tema es que la jurisprudencia define controversias. La jurisprudencia no sale de la nada, no es porque digan, ay, yo quiero cambiar un artículo que no me gusta tanto. No, no, no. Sale porque justamente o hay una contradicción es que hay dos normas que plantean cosas diferentes. Siempre, acuérdense que un sistema jurídico es ese conjunto de normas jurídicas establecidas dentro del Estado que es sistémico, ¿no? Tiene toda una serie, una coherencia y se interrelaciona unos con otros. Y a veces puede ser que haya un reglamento, una propia resolución administrativa, que al final está contradiciendo otra norma y no se puede aplicar y entonces chocan las normas. No es un tema solo de constitucionalidad o inconstitucionalidad, por ejemplo, no. Si hay inconstitucionalidad, el Poder Judicial mismo dice, no, no puede seguir funcionando esa norma. Nos estamos refiriendo más bien al aspecto este de que haya contradicciones, que haya controversias, ¿no? Por ejemplo, o que las personas insten, en México se estila mediante los amparos, por ejemplo, esto de si los niños se deben vacunar o no, ¿no? Entonces tú metes el amparo y los jueces dicen, sí, sí, deben vacunarse, y se le traslada al Estado, pero el Estado te va a decir, sí, pero va en este orden. No, no es que no los vamos a vacunar, no es que yo estoy diciendo que nunca se deben vacunar, lo que estoy diciendo es que va en este orden, es lo que está diciendo el Estado. ¿Por qué? Porque justamente hay en materia de prioridad. ¿Se acuerdan que la pandemia ha generado una serie de debates filosóficos y jurídicos muy interesantes? Y este es uno de ellos, por ejemplo. Tú no puedes vacunar a todo el mundo a la vez, eso es imposible. Y en derecho hay un principio que se llama que nadie está obligado a lo imposible. Nadie, ni los particulares ni el Estado. Entonces tú no puedes vacunar a la vez a todo el mundo. Eso es imposible. Luego entonces te están diciendo, sí te vamos a vacunar, pero viene uno detrás del otro. Tienes que esperar el turno, ¿entiendes? Entonces, eh, en este caso, ahí no hay una controversia de nada. Sencillamente el juzgador dijo, esto hay que hacerlo, y el Estado está respondiendo, sí lo voy a hacer en este orden. Pero sí puede haber una controversia, por ejemplo, en los protocolos de la pandemia, se planteaba que si se colapsaba el sistema de salud mexicano, había que tomar decisiones. Si tú tienes recursos finitos, finitos es que se acaban, ¿no? Tú tienes 10.000 ventiladores, 80.000 ventiladores. Si se colapsaba el sistema y estaba lleno de personas con ventiladores y no se los podías quitar, y venía una persona que lo necesitaba, ¿a quién se lo ponías? Eso fue un debate filosófico jurídico muy interesante. ¿A quién se lo pone? Interesante y duro, preocupante. Yo creo que, no sé si en diciembre, enero, no sé si el Estado mexicano tuvo que en algún lugar tomar ese tipo de decisiones. Digo el Estado porque el Estado fue el que dijo, nosotros vamos a hacer esta guía, este protocolo, para que los médicos no tengan que ser los que tomen la decisión, sino el Estado asume la decisión que se tome en esta prioridad. Por ejemplo, se había planteado que la persona que tuviera menos comorbilidades, sobre todo menos comorbilidades, no era un tema de edad, era de la posibilidad real de vivir, ¿no? Porque tenía su cuerpo muy dañado o algo así, respecto a otra que tenía muchas más posibilidades de vivir. Que esas fueran las decisiones que se tomaran. Eso se dijo. De hecho, hubo debate, no sé si se acuerdan que hubo mucho debate. Bueno, la prensa dijo mucha porquería, pero hubo un debate filosófico. De hecho, se metieron filósofos del UNAM, se metió mucha gente. Fue filosófico, no solo es médico, eso es bioética. Se llama bioética y es parte de la filosofía del derecho. Es la ética dentro del ámbito médico, salud, biología, etc. Entonces, les pongo dos ejemplos y puede ser que en algún momento esa guía fuera imputada y dicho, esto va contra el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no?
y fuera imputada en la Suprema Corte. Eso no sucedió. Hubo amagos, pero no sucedió, porque tampoco llegó la situación así extrema. Y lo que pasó, y que la Suprema Corte dijera, bueno, pues ante esto, la Suprema Corte decide tal cosa, que la guía es válida, o que la guía es inválida, o que los médicos tienen que tomar las decisiones, ya la Suprema Corte decidiría. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Estoy poniendo un ejemplo con respecto a los amparos, porque los amparos es una vía en la cual las personas presentan situaciones diciendo yo tengo tal derecho, y a lo mejor hay una contradicción que se genera en las normas, una controversia, y entonces la Suprema Corte tiene que alar el caso, jalarlo y decir, bueno, se resuelve de tal manera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí se genera jurisprudencia, las tesis jurisprudenciales, y acaba de cambiarse, este manual no está actualizado, acaba de cambiarse y se plantea que todo lo que diga la Suprema Corte en materia de controversias ya no necesita pasar por varios estadios, sino que justamente ya es fuente de derecho de manera directa. En la próxima clase voy a traer ese punto, cómo está actualizado, porque el libro no lo tiene actualizado. Bueno, eso es con respecto a la jurisprudencia. No sé si tienen alguna duda. Hay muchas controversias siempre en un sistema jurídico normativo, siempre hay muchas. Y las personas mismas generamos muchas controversias cuando se reforman las leyes, etcétera, metiendo amparos. Por ejemplo, una que vamos a ver ahorita en la clase de derechos humanos es que las personas morales jurídicas tienen derechos humanos o no. Yo siempre he dicho que las empresas no deberían tener derechos humanos, porque una persona moral o jurídica puede ser una empresa. Y yo digo, no tienen derechos humanos. Y bueno, ¿qué pasó? Que una empresa metió el amparo y al final la Suprema Corte dijo, bueno, en los casos siempre y cuando su naturaleza implique que tenga derechos humanos y la controversia lo implique, se le podría reconocer. Está como condicionada la controversia. Entonces está diciendo que el artículo 1 constitucional, que dice que todas las personas en México gozamos de derechos humanos, no solo somos los seres humanos, sino también las personas morales y jurídicas, que pueden ser las empresas, pero también son, de hecho, todo tipo de persona jurídica establecida, puede ser un sindicato, muchas. Y un pueblo indígena per se ya tenía derechos humanos, pero para mí los pueblos indígenas, los ejidos, las sociedades de bienes comunales agrarias, ya tenían derechos, pero bueno, también pueden estar ahí reconocidas, pero se hizo por un caso empresarial. Entonces, bueno, ¿cómo se usa? Pues se está usando de la manera esta de, por ejemplo, que cuando se puede probar que hay una discriminación en un proceso de licitación, porque la empresa es nacional y no es extranjera y hubo una preferencia con una empresa extranjera, eso puede ser discriminatorio. Cosas así, cuando las personas son, a ver, cuando realmente tienen un nombre y otra empresa se lo quiere robar, aunque eso es una disputa que tiene que ver con marcas y todo esto, pero el nombre por sí, bueno, es mi nombre, yo tengo derecho a un nombre y me los estás robando y a lo mejor ya tu nombre está reconocido y no y estás en el mercado con ese nombre, no sé, es el derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? O que cosas así, ¿está bien? Hasta ahí es donde sé que se está manejando. Bueno, hasta ahí lo dejo. Luz, te doy la palabra. Perdón, profesora, la dejé levantada. No sé si alguno de Ok. mis compañeros quiera seguir. Bueno, y bien, aquí hablan de la doctrina. A ver, dice Carla, son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. También comprende estudios, análisis y críticas que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas de derecho positivo, sino del derecho general. Luz, ¿tienes la palabra, la mano levantada? Sí, profesora, quiero decir algo al respecto de la doctrina. Aquí el autor nos dice que en lo que se trata, o lo que se trata aquí en la doctrina es respetar lo decidido y no consiste consiste en no cuestionar los puntos ya resueltos. Consiste en no cuestionar los puntos ya resueltos. A ver, la doctrina son todos los libros teóricos, ¿no? Muy bien, Carla, muy bien, Lisbeth.
lo que están poniendo. La doctrina son todos los libros teóricos. A ver, algo antes de pasar a la doctrina. Ya entendemos y la doctrina realmente lo que hace es que no te va a generar ninguna fuente del derecho. Es una fuente formal indirecta, ¿por qué? Porque te explica los conceptos. Y entonces, lo que puedas pasar muchas veces es que todos nosotros, ustedes, operadores jurídicos, abogados, jueces, lo que fueran, van a agarrar la doctrina y la van a alegar en sus demandas, en sus sentencias, en todo. Entonces, por eso se consigue una fuente formal indirecta, ¿no? Porque se usa mucho para argumentar hoy, se usa mucho para todos los procesos argumentativos, de interpretación, de aplicación, todo tipo de autores, ¿entiendes? Depende de a quién quieras usar tú. Entonces, por eso se constituye una fuente formal indirecta, ¿está bien? Pero no es que te genere derecho. Y quiero decir algo ahora. ¿Está bien? ¿Eso está claro? ¿Podemos pasar a los principios generales del derecho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver otra cosa. Quiero comentarles que la jurisprudencia es verdad que no crea derecho nuevo, que la jurisprudencia resuelve controversias. Pero tiene tanto peso hoy, y el peso fundamental ha sido, por ejemplo, lo que se acaba de aprobar de la Suprema Corte del aborto, por ejemplo. Eso es lo otro que quería. Disculpen que voy a volver un poquito atrás. Y tiene tanto peso que sí te genera de pronto un cambio fuerte dentro del derecho, pero es una controversia, ¿sí lo vieron? La controversia que resolvió la Suprema Corte es, fíjense, yo tengo la sentencia, vamos a ver si la leemos, ¿no? Para también poner un poquito de tonos más prácticos a la clase. La sentencia, lo que plantea la sentencia es que hay una controversia que tiene que ver con estados, un estado específico, donde se penalizan a las mujeres por aborto. Que las mujeres están presas, abortaron, están presas. Entonces, lo que se insta como controversia desde el amparo, desde el propio procedimiento de amparo, es que al final, ¿por qué tienes que tener presa a una mujer? Porque abortó, si estás violando sus derechos de libertad, de decisión sobre su cuerpo, e incluso que ahí implica violencia de género. Entonces, todo eso se argumenta. Y cuando se argumenta, ¿qué dice la Corte? Pues tienen razón. Luego entonces, si tienen razón, nadie puede penalizar a una mujer, que esa fue la solución, penalizar a una mujer por abortar en el país. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce en que está permitido el aborto. Ese es el punto. ¿Sí se entiende? ¿Qué les parece que analicemos esa sentencia en clase? ¿Les parece? Yo la tengo. Son como 100 y pico de paginitas, ¿eh? Podemos hacer equipos, se las voy a subir al sitio y podemos hacer equipos. A ver, yo entiendo que algunos no pueden trabajar en conjunto, no tienen tiempo, no importa, no importa. Pero me gustaría como quisiéramos, si se puede, déjenme verla y para generar una actividad didáctica con ella, para que puedan, ustedes la leen, la estudian y ahí generamos una actividad didáctica en ponerse en una posición y otra y ver las argumentaciones. Pero lo interesante de esto es que al final está resolviendo de nuevo una controversia, pero lo que se deriva de esa controversia es una norma nueva, que es que estás permitiendo el aborto. Hay que ver cómo lo establecieron, porque no puedes establecerlo de manera general así, deben haber fundamentado hasta 12 semanas y cosas así, u 8 semanas, no lo sé. Yo tengo la sentencia y tengo que estudiarla, entonces podríamos hacerlo en clase. Quería ponerles ese ejemplo porque me acordé ahorita, porque es importante que la jurisprudencia la vemos como una fuente formal indirecta, pero realmente tiene mucha fuerza hoy en México, mucha fuerza. Y genera de manera derivada, hasta cierto punto, nuevas cosas en el derecho. Bueno, y por último, los principios generales del derecho. Dice Carla, y también dice Juan, y también dice Janet, que los estoy apuntando todos, ¿eh? A todos porque están por la participación. A Janet ya la había apuntado, no, Janet. A ver. Dice, los principios, dice Juan, los principios generales del derecho son un conjunto de ideas que contribuyen a las normas
y al sistema jurídico general, ¿contribuyen a qué, Juan? Un carácter ético, se usan para interpretar las normas jurídicas para saber cómo actuar. Bueno, ¿contribuyen a qué? Eso es lo importante es ¿a qué? Al proceso de interpretación y aplicación. A ver, dice Carla, se encargan de suplir las insuficiencias y ausencias de la ley y otras fuentes formales. Me parece, sí, porque los principios generales del derecho tienen como grandes ámbitos de interpretación y tú lo puedes alegar cuando hay lagunas jurídicas, que es como se llama, insuficiencias del derecho. Y dice Janet que es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o tácitamente en todo el sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador, al juzgador, en su caso, suplir insuficiencias. Ok, sí, fuentes. A ver, nadie puede, un principio, a ver, Luis, adelante, que no te había visto. Perdón, también dice aquí, profesora, que implica las reglas inferidas del propio ordenamiento jurídico y también el conjunto de valores que sirven de inspiración al legislador y al juzgador, tales como la vida, la libertad, la dignidad humana y la justicia social, por ejemplo. Exacto. De hecho, la libertad, así en genérico, no la libertad de movimiento, que es más específica, o la libertad de expresión, la libertad en general, la dignidad humana, la diversidad y la igualdad son principios generales de derecho, exactamente. Y implican valores, estoy plenamente de acuerdo con ustedes, se pueden usar, todos ellos se pueden usar, la legalidad, principio de legalidad, principio de seguridad, certeza jurídica, todos ellos se pueden usar en función, una vez que los conozcas, como te ayudan al proceso argumentativo e interpretativo de las normas jurídicas, te ayudan mucho y a la vez que te ayudan, tú puedes también en un momento determinado usarlo por si hay en las normas no tienes todas las respuestas posibles para tu caso, ¿no? O las tienes, pero no están tan claras. Entonces tú alegas, no, pero es que esto debe así por el principio de igualdad o por el principio de no discriminación. Para eso tienes que conocer muy bien los principios, ¿no? Es algo que vemos más en derechos humanos. Vayan pasando lista. A ver, y volvemos, no es que los principios generales de derecho sean fuentes formales directas, ni mucho menos, no te generan normas, pero te ayudan a todo el proceso de interpretación y aplicación. Bueno, ¿qué hemos visto? Dos grupos de fuentes formales, las directas, que son las que generan un proceso, hay un proceso como tal para que sean aprobadas y que terminan en un producto, una ley, la costumbre que al final se incorpora a las leyes, un tratado internacional que también tiene que ver son tratados internacionales, pero son parte del orden interno estatal, por ejemplo, y, las normas individualizadas. Y las fuentes formales indirectas serían la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, que nos ayudan a interpretar, a completar, a quitar las lagunas, a coadyuvar a todo el sistema jurídico a que funcione mejor. ¿Listo? Bueno, ahí abarcamos una buena parte ya del texto, ¿eh? Ya se acabó la clase. Si hay alguna duda de esto, lo podemos ver la próxima clase, no hay ningún problema. Pero también tengo previsto una actividad con ustedes, con el tema de la jurisprudencia, de cómo se busca la jurisprudencia, cómo se puede buscar. Déjenme ver si ya les voy a buscar, es un video que les quiero poner, como tipo un curso, pero dura menos de 1 hora. Y entonces para así cerrar ya todas estas clases y lo tengan muy claro, para que también lo sepan hacer. No solamente, por ejemplo, en el caso de las leyes, etcétera, les puedo dar una clase. La próxima clase vamos a hacer eso, ¿vale? Estamos miércoles, ¿no? El lunes vamos a hacer eso. Voy a ponerles cómo buscar la legislación a nivel, aquí mediante el sistema a nivel federal, cómo buscar los tratados internacionales, ¿no? Pero después les voy a poner rapidito un video de cómo buscar la jurisprudencia, cómo localizarla, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Para que también aprendan a hacer eso. Y hacer una cosita más práctica, ¿no? Y que todo no sea lectura. Bueno,
Muchísimas gracias, muy bueno que pudieron participar hoy, aunque no participaron todos y todas, pero un poquito más, por lo menos, se entusiasmaron un poquito más, ¿vale? Bueno, entonces ya terminamos el capítulo 4, el tema de la Constitución, no, déjame revisarlo porque creo que no lo veremos todavía, y nos vamos al 5 ya, que son las de México, pero bueno, vayan leyendo lo de México y les voy a poner una actividad ahí el lunes, ¿vale? ¿Listo? Gracias, Erika. Sí apunté tus participaciones, ¿eh? Gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Pasen lista. Gracias, maestra. El grupo B es lo máximo. Muy bien. Muy bien, lo hicieron muy bien. Gracias.